le informamos, se dio a conocer una carta presuntamente enviada por los abogados del ex jefe de inteligencia militar del chavismo en Venezuela, Hugo Carvajal Barrios, al presidente Trump. Entre las aseveraciones que plantea en esta carta el Pollo Carvajal es que a él le consta cómo se crearon grupos delictivos como el Tren de Aragua y fueron enviados a los Estados Unidos para desestabilizar, colaboraciones con Rusia y Cuba para espiar a los Estados Unidos y hasta la creación del sistema electrónico de votaciones que ahora se utiliza en varias partes aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Para analizar todo esto a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y a Franklin Camargo, analista político de Voz. Bienvenidos. Y comenzamos con, para quienes no conocen, ¿quién es el Pollo Carvajal? Contigo, Orlando, ¿quién es este personaje y qué es lo que te llama la atención de esta carta? Bueno, su testimonio es particularmente valioso, porque el Pollo Carvajal no era cualquiera. No era un funcionario más del régimen de Maduro, que usaba una camiseta roja y gritaba consignas a favor de Chávez. Estamos hablando del jefe de la inteligencia de primero Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Era el que manejaba todo el aparato de contrainteligencia, de espionaje, de inteligencia del régimen, bien sea para efectos domésticos como para espionaje internacional. Era un nombre clave en el desarrollo de gran parte de las actividades delictivas. Fue muy cercano a Hugo Chávez, de confianza de Hugo Chávez, a alguien en quien Hugo Chávez le daba demasiadas responsabilidades y heredó esa participación y ese poder y esa influencia una vez asume Nicolás Maduro. Él estuvo muy cercano al régimen desde los inicios del régimen, fue uno de los fundadores, digamos, del el movimiento bolivariano de Hugo Chávez hasta 2017, donde empieza a alejarse y finalmente pues se va al exilio disidente y ya se vuelve un crítico explícito del entonces régimen de Nicolás Maduro. Pero es una pieza fundamental y por eso es que su testimonio es tan importante. Si alguien sabe de lo que habla, si alguien es testigo de lo que denuncia, si alguien tiene las piezas de este rompecabezas, sin duda alguna es Hugo Carvajal. Y quiero que vayamos desglosando poco a poco parte de lo que dice. Toca muchos temas sumamente importantes y de relevancia para los Estados Unidos y para la lucha que está llevando a cabo esta administración en contra del narcoterrorismo en la región. Franklin, en esta carta, Carvajal menciona lo que ya mencionaba al principio, varias cosas que a él le constan, pero también menciona a la empresa Smartmatic, la cual fue encargada de las elecciones en Venezuela y aparentemente está prestando también servicios desde hace años electorales aquí en los Estados Unidos. Me voy contigo y con los puntos que más te llaman la atención sobre esta carta. Sí, vamos a empezar con lo que justamente estás conversando. Estamos conversando de Smartmatic. Es decir, aquí sabemos que en Estados Unidos el sistema electoral es algo más estatal que federal y hay ciudades, sin ir muy lejos, la ciudad en la cual yo me encuentro en estos momentos, el condado en el cual vivo, Los Ángeles, que hace uso de Smartmatic. ¿Qué dice el Pollo Carvajal sobre esto? Bueno, y lo cito, tiene la capacidad o la posibilidad de ser alterado. Además, también dice que aquellos que están en control de la plataforma, del software, mantienen contactos con el país, con el régimen o con el gobierno que justamente los contrata, algo que evidentemente sucedió en Venezuela. Pero Carvajal dice, tiene la posibilidad de ser alterado. Con esto no estoy diciendo que cada elección sea robada, dice el Pollo Carvajal, pero definitivamente tiene la posibilidad de ser alterado. Es decir, no necesariamente se tienen todas las pruebas para decir qué uso le habrán dado los demócratas, pero la vulnerabilidad de ese software están ahí. Y menciono los demócratas porque, para citar un ejemplo, aquí en Los Ángeles predominantemente el gobierno es liberal, es progresista, es demócrata y utilizando las propias palabras del Pollo Carvajal, ellos tendrían la posibilidad de alterar ese proceso. Yo espero tener mucha fe en el sistema y vamos a decir que no lo han hecho todavía, pero Smartmatic es una empresa que definitivamente no debería operar en los Estados Unidos. Yo resalto lo que decía Orlando, porque no podemos quitarle peso a lo que el Pollo Carvajal es como persona, que por cierto es un ser miserable, malvado, terrible, y él de hecho está pagando sus crímenes y por él es que en gran parte también es una pieza fundamental para que Venezuela hoy sea una dictadura que tenga más de 25 años en el poder.
Pero el hecho de que él haya sido jefe de inteligencia desde Chávez, porque Chávez gana las elecciones democráticamente, luego cambia la constitución y empieza todo su autoritarismo, y él tenía ahí al Pollo Carvajal como jefe de inteligencia, siendo una persona que llevó esa transición desde Chávez y su victoria democrática a la construcción de una dictadura que imposibilita métodos pacíficos y democráticos para cambiar, cambiar el poder o cambiar el gobierno. Y el Pollo Carvajal jugó un papel fundamental allí. Y él ahí dice cosas como, por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico viene desde Chávez o de una idea de Chávez que le presentan los cubanos. Y no solamente es narcotráfico en su sentido convencional, sino que también es utilizado para desestabilizar a los Estados Unidos. El crimen organizado, hoy con el Tren de Aragua, es utilizado para desestabilizar a los Estados Unidos. Y, por cierto, también dice él, tiene lazos, sí, con la inteligencia cubana y también tiene lazos con Hezbollah. Lo que Pollo Carvajal, para simplificarlo de una forma muy simple, lo que el Pollo Carvajal ha hecho con esta carta es ratificar lo que Marco Rubio ha dicho durante años y lo que la administración de Donald Trump ha tomado como una prioridad, que es combatir al régimen de Nicolás Maduro por muchas razones, pero entre todas engloban que son una amenaza a los Estados Unidos que ha estado atacando a los ciudadanos estadounidenses. Por supuesto. Por supuesto. Quiero leer un pequeño fragmento de esta carta de Carvajal que a mí me llama muchísimo la atención porque él asegura que él estaba presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar a grupos criminales en Venezuela para proteger al régimen, entre ellos el grupo conocido como Tren de Aragua. Dice que Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las prisiones para defender la llamada revolución a cambio de impunidad. Después de la muerte de Chávez, Maduro expandió esta estrategia y envió toda esta criminalidad y caos al extranjero, específicamente a Estados Unidos, como una forma de ir en contra de los venezolanos, los políticos venezolanos exiliados y de alguna manera reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad dentro de Venezuela. Aquí él está de alguna manera ratificando que la llegada y expansión de Tren de Aragua en Estados Unidos no sucedió simplemente por casualidad, sino que fue una estrategia creada desde Chávez y que pasó por Maduro y Maduro la extendió hasta los Estados Unidos. Vanessa, esto ya lo habíamos escuchado, el presidente Trump incluso lo señaló varias veces, sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. ¿Cómo ves ahora estas comunicaciones y esta carta en específico del Pollo Carvajal ratificando esta intencionalidad de causar daño a los Estados Unidos? Pues yo creo que es importante en el sentido que brinda información a personas que de pronto veían las declaraciones del presidente Trump como unas declaraciones exageradas, como mentiras que él se inventaba. Y esto lo que muestra es, digamos, más detalles de cosas que sí, evidentemente, pues algunos sabíamos, otros no, porque otros creían que el presidente Trump simplemente estaba mintiendo sobre esto. Sobre este tema en particular, el Pollo Carvajal dice que el régimen de Venezuela, por ejemplo, ofrecía a estos delincuentes pasaportes y armas para que pudieran venir a delinquir acá en Estados Unidos, o si lo queremos ver, digamos, más precisamente como ese mecanismo de desestabilización a este país. Y de eso, por ejemplo, ahorita que alguien mencionaba la relación con Hezbollah, que también la menciona, eso también es otro de los temas que se ha hablado y que mucha gente volteaba la cara y como que ignoraba eso. Es decir, los pasaportes que el régimen, por ejemplo, le dio a miembros de Hezbollah y a gente que no era venezolana, y los hacía pasar por venezolanos, que luego terminaron acá en Estados Unidos. Esa es una de las amenazas más importantes y más peligrosas que a mí se me puedan ocurrir de todas estas, digamos, estructuras que ha creado el régimen. Y pues bueno, por eso esa carta es tan importante para que de pronto la gente conozca más y ojalá que muchos medios se hagan eco de esto y entiendan un poco más las dinámicas, porque a veces yo siento que la gente es como que no entiende las dinámicas de estos regímenes y cree que todo lo que se dice es mentira o exagerado. Claro. Pero de verdad que lo que se asegura en esta carta supera cualquier ficción. Por ejemplo, también asevera en otra parte que por 20 años el régimen venezolano ha enviado espías a los Estados Unidos. Muchos de ellos todavía, dice,
están en los Estados Unidos actuando como miembros de la oposición venezolana. La inteligencia cubana le enseñó a él personalmente las redes que tienen dentro de las estaciones navales, de las bases navales en la costa este de los Estados Unidos. Ellos presumían de que habían enviado miles de espías a través de décadas, algunos ahora incluso que son políticos de carrera, y menciona que algunos funcionarios de los Estados Unidos, diplomáticos e incluso dentro de la CIA eran pagados para ayudar a Chávez y a Maduro a permanecer en el poder. Estos americanos actuaron como espías para Cuba y Venezuela y algunos de ellos permanecen activos hasta este día. Me parece sumamente preocupante estas aseveraciones y no sé, pero quizá esto explica por qué hay algún sector dentro de los Estados Unidos que se resiste tanto a este operativo. Orlando, ¿a quién podría estarse refiriendo el Pollo Carvajal? Bueno, creo que el tema de la CIA es llamativo. Sabemos que durante la administración Trump 1, la CIA fue, parece que, un factor de disuasión y que evitó que se concretaran operaciones eficientes contra el régimen de Nicolás Maduro. Pues la CIA en general parece que ha tenido la desconfianza del gobierno del presidente Trump, y aquí entonces ahora surge este testimonio de Hugo Carvajal. Por el otro lado, el tema de la oposición. Yo creo que a nadie le sorprende esto. Ojalá supiéramos los nombres simplemente para confirmar lo que muchos sabemos. Pero que la oposición está infiltrada, la oposición venezolana, que ha sido cooptada por el régimen y que hoy opera en nombre del régimen, de alguna manera disfrazada bajo este aspecto de opositor, es algo que hemos temido por muchos años y Claro. que finalmente hay una gran figura del chavismo que lo denuncia. Esto es muy grave, todo lo que dice el Pollo Carvajal, pero lo que hace es confirmar, de acuerdo a el testimonio más valioso que pudiera haber al respecto, una serie de teorías que se han sugerido por muchos años y que es importante atajar porque evidentemente corresponden una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y a la seguridad hemisférica. Claro, y justo el día de hoy el almirante Frank, relacionado a todo este tema, el almirante Frank Bradley, encargado de varias de las operaciones en el Caribe contra el narcoterrorismo, compareció ante el Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos para responder cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones, en específico en contra de las narcolanchas. ¿Te parece que pudiera haber alguna relación, Franklin, en estas revelaciones de esta carta y en esta oposición por parte de algunos funcionarios estadounidenses al operativo que está llevando a cabo el presidente Trump? Mira, yo no dudo que hayan personas actualmente dentro, incluso, cuidado, y de la propia administración de Donald Trump. También hay influencers o supuestos comentaristas políticos, hay periodistas o pueden haber también miembros del Partido Demócrata que de alguna u otra forma pueden estar conectados con grupos o con gobiernos que no les conviene o no buscan, obviamente, un cambio político en Venezuela. Esto no lo dudo. Ahora, creo que también gran parte de la administración, del Partido Demócrata y de la plataforma demócrata, tanto en el Congreso como en otros espacios, se oponen a casi cualquier cosa que haga Donald Trump y por esto incluso están dispuestos a estar del lado de narcotraficantes. Yo estaba meditando al respecto, ¿no? Y ese interés en tratar de buscar la ilegalidad detrás de estas acciones, ¿desde cuándo a los demócratas realmente les ha preocupado? Realmente poco o nunca. Durante la administración Obama se realizaron más de 583 ataques aéreos. Ellos te podrían decir, claro, la mayoría era en el Medio Oriente por la guerra en contra del terror que la declaró el Congreso en el año 2001 durante la administración Bush, pero ninguna persona honesta que vea los hechos y que sepa que bombardeó 7 países en 8 años te dirá que todo se trataba estrictamente de ISIS o Al Qaeda. Y los demócratas en ese momento les importó poco o les importó nada, de hecho lo defendían. El problema aquí es que se trata de un operativo que según ellos no es necesario, según ellos se trata de víctimas civiles o que simplemente Donald Trump busca un cambio de régimen. Aquí hay algo muy importante, tal y como se atacaba a ISIS o a Al Qaeda en el Medio Oriente y los demócratas lo apoyaban, hoy se está atacando al Cártel de los Soles, que es una organización terrorista extranjera, tal y como lo fue Al Qaeda, tal y como lo fue ISIS. Por lo tanto, estas acciones tienen una justificación legal desde el Poder Ejecutivo, siempre y cuando sean acciones limitadas, que no representen soldados en un territorio por un periodo extenso. Así que esto es completamente justificado. Pero cuidado, que lo que dice el Pollo Carvajal es importante. Cuando uno ve un influencer o un político sumamente interesado en defender a Maduro, cuidado.
cuidado con lo que puede haber detrás. Ahora, dentro de esta audiencia, el día de hoy, el almirante Bradley aclaró que nunca existió una orden de matar a todos en el contexto de la defensa de la seguridad nacional. Vanessa, ¿qué representa esta afirmación por parte de Bradley? Pues representa que tenemos unos medios de comunicación que se inventan absolutamente todo. Es decir, buscan una fuente de alguien que supuestamente trabajó ahí, que supuestamente lo dijo en algún momento, no buscan la confirmación de la Casa Blanca. Es decir, yo mañana me puedo encontrar a cualquier persona que me diga que trabajó en cualquier, no sé, en cualquier ministerio y que me diga cualquier locura y dónde está la responsabilidad del periodista de sacar una nota diciendo lo que cualquiera le acaba de decir en la esquina. Parece muy diciente de la situación que estamos viviendo en cuanto a los medios de comunicación. Luego ya frente a lo de la audiencia, pues de nuevo yo veo aquí unas declaraciones muy claras, por un lado de eso, de que esa orden del secretario Hexet diciendo que había que matarlos a todos, en particular ahí en ese momento nunca existió, pero además la explicación de que ese segundo ataque se da porque quedaba todavía mercancía en el barco y que además estas personas que sobrevivieron estaban llamando o intentando comunicarse para salvar esa mercancía y que eso es una orden normal. Esas fueron las declaraciones que vimos hoy. Eh, y finalmente me llama mucho la atención porque en la mañana vi a unos demócratas, un par de demócratas, congresistas demócratas, diciendo que habían visto el video y que era lo más horrible que habían visto en muchos años. Luego cuando salieron, yo me preguntaba qué habrán visto. Luego cuando salieron los republicanos que lo vieron, dijeron, está completamente claro que aquí no pasó nada, no se violó ninguna regla. Y esto a mí lo que me muestra una vez Claro. más es el nivel de politización y de falta de honestidad que hay en este momento en la política y en los medios de comunicación. Creo que es sumamente valioso que se haya llevado a cabo esta audiencia, que respondan las preguntas que tengan que responder, pero que tengamos esas dos versiones, ¿no? El alarmismo incongruente, como lo mencionaba Franklin, por una parte, porque nunca cuestionaron los ataques que realizó Obama o Biden, ni siquiera la salida terrible de Afganistán, por ejemplo. Pero ahora sí tienen la lupa encima de este operativo. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de Voz News.